Padre Santo que estás en los cielos, Señor, en tu trono de gloria y honra. Te alabamos, Señor, por lo grande que eres y tu misericordia que se renueva cada mañana y sobreabunda con nosotros, Señor. Te pedimos que este tiempo que tengamos con tu palabra sea de edificación a nuestras almas, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones y seamos edificados y acercados a la imagen de Cristo por tu gracia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Eso es nuevo, ¿verdad? Lo están entrenando hoy conmigo, a ver si me cocino. Si salgo más doradito, no lo tienen que seguir usando. Bien, hermanos, vamos a ir a Jonás. Acuérdense que empezamos el mes pasado con el estudio del libro de Jonás. Y hoy vamos a leer desde los versículos 1 al versículo 6. Versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. Bien, hermanos, la última vez que estuvimos viendo el libro de Jonás, vimos cómo esta ciudad Nínive había crecido en maldad de tal manera que esto había llegado ante la presencia de Dios y Dios había determinado hacer juicio sobre ellos. La respuesta de Dios ante la maldad de los ninivitas fue el juicio que había proclamado que les haría, pero junto con esta sentencia que había caído sobre ellos, Dios también había provisto un medio a través de Jonás, una predicación, un mensaje que les quería hacer llegar y les había enviado a través de este profeta, para que ellos no fueran culpables, no recibieran el castigo que merecían por su maldad, sino que pudieran recibir el perdón al arrepentirse y tener alcance a la misericordia de Dios. Y nosotros vimos que la respuesta al final de Dios fue la misericordia que predominó sobre el juicio, a diferencia de la respuesta de Jonás frente a esta misma maldad. Y vimos cómo Jonás salió corriendo en la dirección contraria, tratando de no cumplir lo que Dios le había dicho, tratando de irse al revés. Y había puesto en eso su voluntad, su empeño, su diligencia, incluso sus recursos, con tal de alejarse de la voluntad de Dios. Y nos dimos cuenta que él hacía eso porque él sabía que si él iba y predicaba, ellos se iban a convertir. Y él no quería que los ninivitas se convirtieran. Lo que Jonás quería para sus enemigos era el castigo. Y lo que Dios quería para esta gente, que también eran sus enemigos, era misericordia y que fueran arrepentidos. Y en lo que Dios se gozaría y se gloriaría sería en la salvación de esta nación. Y pudimos ver cómo muchas veces nosotros hacemos igual que Jonás sin darnos cuenta. Ahora bien, ya Jonás tomó la decisión y la acción de irse lejos de la voluntad de Dios, de hacer exactamente lo contrario a lo que Dios le había dicho. Y se montó en el barco, en la nave esta, y se fue hacia Tarsis. Ahora, hoy vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios ante la acción de Jonás. Porque el hecho de que Jonás hubiera actuado de esa manera y no haya obedecido, no haya hecho como hizo Samuel, que dijo, heme aquí, Señor, fue algo que despertó y que provocó en Dios una reacción y una acción también. Nosotros leemos en el versículo 4 y dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y cuando nosotros vemos esta tempestad,
lo primero que pensamos es que Dios está castigando y haciendo un juicio sobre Jonás. Y la tendencia natural a simple vista es de decir, el Señor está airado, está molesto y está castigando a Jonás por haber desobedecido fragantemente su palabra y haberse ido en dirección contraria. Y pudiéramos dejarlo ahí y seguir para adelante. Pero vamos a ver un poquito más detallado en 4 puntos qué cosas implícitas hay en esta tempestad que el Señor mandó a esta nave a consecuencia de la desobediencia de Jonás. Lo primero que vamos a ver, hermanos, el punto 1 es que la tempestad que el Señor mandó a esta nave, a este mar, para que diera contra esta nave, no era más que el fruto y no era más que el hecho de que Dios estaba teniendo misericordia de Jonás. No haciendo un juicio sobre él, sino teniendo misericordia. ¿Cómo así? Vamos a ir a Romanos, al capítulo 1 y al versículo 18. Y vamos a ver de qué se trata lo que estamos diciendo. Romanos 1, 18 al 28. Romanos 1, 18. Dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, 3 veces aparece aquí la expresión de cuál fue el castigo de Dios, la manifestación de la ira de Dios que habla en el versículo 18, que se revela contra esta generación perversa que se ha apartado y que ha dado totalmente la espalda a Dios y que ha decidido no tomarlo en cuenta. Y cuando Dios manifiesta su ira sobre ellos y realmente hace juicio sobre ellos, Dios dice 3 veces en qué consiste eso en estos pasajes. En el versículo 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia. En el 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los dejó que siguieran su camino. Eso que ellos querían hacer, eso a lo que ellos habían dispuesto su corazón, Dios simplemente los dejó, los entregó, los hizo que siguieran en su mal proceder, en su derrotero, en su camino que les llevaba directo a la muerte y al Seol. En eso consistía el juicio y la ira de Dios. Cuando nosotros vemos una persona en el mundo haciendo maldad que prospera, que le va bien a través de sus injusticias y de su pecado, nosotros lo que tenemos que identificar en eso es que sencillamente Dios le ha dado la espalda, lo está dejando. Ese es el peor juicio que Dios puede hacer sobre esa persona. No hay ninguna posibilidad de que un pecador venga al arrepentimiento, que entienda la necesidad que tiene de Dios si Dios no interviene en su vida y le hace recapacitar. Si el Señor hubiera querido castigar a Jonás, si hubiera querido juzgarlo, así como si hubiera querido juzgar a los ninivitas, ¿qué Dios hubiera hecho a la luz de este pasaje de Romanos? Simplemente
ni se molesta en decirle a Jonás que vaya a predicarles nada, porque el juicio ya estaba decretado y iba a venir sobre ellos. Y a Jonás sencillamente lo deja que se vaya en su barquito para Nínive, que haga una chocita por allá, que ponga un negocio nuevo y que le vaya muy bien. Y ahí hubiera quedado la sentencia ejecutada prácticamente, el juicio sentenciado sobre Jonás y sobre los ninivitas. El hecho de que Dios hiciera que este viento se levantara y que hubiera una tormenta que impidiera que Jonás siguiera el camino y el rumbo por donde iba, no era más que manifestarse la misericordia de Dios sobre él. Dios estaba impidiendo que él llevara a cabo su cometido, su intención de alejarse de Dios. Y Dios no lo estaba permitiendo. La Biblia nos habla claramente de eso y de forma abundante. Vamos a ir a Hebreos, al capítulo 12, un pasaje muy conocido. Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Dice así la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, trae pruebas y trae alguna disciplina o castigo, Él está manifestando su amor. Es su amor lo que se está manifestando a través de estas cosas y nosotros muchas veces no lo vemos así. No lo vemos así y no podemos recibir el fruto que esto trae a nuestras vidas cuando nosotros lo aceptamos como que es la misericordia de Dios que está actuando. La tempestad fue definitivamente una obra de Dios en pro, en misericordia, en gracia hacia Jonás y hacia los ninivitas por ende. Santiago 1:2 nos dice que tenemos que estar por eso en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y eso hace el sentido de lo que estamos diciendo. Porque realmente es un privilegio que el Señor tenga la molestia de tomar los medios que sean necesarios para interrumpir que nosotros vayamos de cabeza, de camino hacia las cosas que nos van a hacer daño y nos van a destruir. En segundo lugar, cuando nosotros vemos el versículo, volvamos a Jonás, cuando nosotros vemos el versículo 4, yo estoy un poco liado con esto, espérense. Aquí estamos. Nos damos cuenta que la tempestad que el Señor hizo levantar fue una tempestad muy grande. Dice que hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y nosotros cuando vemos esto de esta manera tan fuerte, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué una tempestad tan grande? ¿Por qué tuvo que ser una cuestión tan fuerte que la nave hasta pensaron que se iba a partir? Hermanos, el tamaño de las pruebas y de la disciplina que el Señor trae a nuestra vida es del tamaño que necesita y que amerita la dureza de nuestro corazón. El Señor, si nosotros necesitamos un jalón de oreja, no nos va a dar un pellizquito. Y si necesitamos un correazo, no nos va a dar un jalón de oreja. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay niños, cuando uno los está disciplinando, los que tenemos varios, pues conocemos las diferentes respuestas de cada uno de ellos, pero que reaccionan diferente hacia las llamadas de atención de sus padres. Y ustedes saben el caso típico del niño, casi siempre hembras, que solamente con alzarle un poco la voz y decirle, mira, ya, no hace falta darles una pela. Ya hay lloro, ya hay quebrantamiento, ya hay arrepentimiento, porque se han sentido amonestados y han sido más que, vamos a decir, subyugados por sus padres, si quisiera hacerse esa palabra. Pero hay otros niños que cogemos la correa
y se rompe la correa y después cogemos la chancleta y se rompe la chancleta y después le damos con el palo y rompemos el palo y todavía su corazón está ensoberbecido y todavía son capaces de mirar a los ojos a sus padres y retarles y decirles no me dolió. Ustedes los conocen. Lo que va a determinar el tamaño de la prueba y la disciplina va a ser el tamaño de la dureza o qué tan duro sea nuestro corazón. El Señor nos dice en su palabra, cuando habla, por ejemplo, de las tentaciones, que nunca va a ser más allá de lo que podamos resistir. El Señor tiene muy bien medido cómo es nuestro corazón. En esta condición en particular, el Señor mandó una tempestad que casi rompe el barco. No lo podía romper porque si todos se ahogaban no se cumplía el propósito. Y nosotros vemos en esta situación que Jonás aún así, ¿a dónde se había ido? A dormir. Se había ido a acostar y estaba durmiendo mientras aquel barco estaba para arriba y para abajo. Si nosotros vamos a Lucas, al capítulo 15, no lo vamos a buscar, lo voy a mencionar. Nosotros vamos a encontrar allí el pasaje del hijo pródigo. Y en este evento, en esta enseñanza que el Señor nos da, se manifiesta también lo que estamos diciendo, la naturaleza de nuestro corazón. Y este hijo, hasta que no estuvo ya completamente solo, que dice que todos le habían abandonado, y hasta que no estuvo a punto de comer las algarrobas de los cerdos, y estaba ya en lo más bajo, él no recapacitó y pensó. El tamaño de la necesidad llegó al tamaño que necesitaba su corazón para ser quebrantado. Hermanos, no cuestionemos nunca el tamaño de las pruebas que vienen a la vida de otras personas, ni de las disciplinas que el Señor pueda tener sobre la vida de otros, y tampoco lo que el Señor pueda hacer con nuestras vidas y las pruebas que pueda traer a nuestras vidas. Son exactamente del tamaño que necesitamos, ni un poco más, ni un poco menos. Y el Señor, si nos está probando, nos va a dar las herramientas y la fuerza para que podamos superar esas pruebas y podamos entonces después tener el fruto que eso nos da. Y si nos disciplina, nos va a dar también la fuerza para poder soportar esa disciplina y después tener el fruto apacible de justicia que produce la disciplina del Señor. Siempre va a ser así. El tamaño de la tempestad, de la prueba y de las disciplinas que el Señor trae a nuestras vidas y a la de cada uno, van a ser del tamaño que nosotros vamos a estar necesitando que sean, para que se cumpla el propósito que el Señor nos da. En tercer lugar, el Señor va a hacer cumplir su propósito muchas veces no de la forma exacta en que nosotros pensamos que lo va a hacer, aún utilizando estas tempestades. Si nos vamos al caso de Jonás, y como dijimos hace un momento, Jonás simplemente se había ido a acostar y estaba durmiendo en el interior de la nave. Y toda aquella tempestad pudiéramos pensar que era para que Jonás se despertara. Jonás con la tempestad, con el barco zarandeándose en el medio del mar, no se despertó, hermanos. Pareciera como wow, pero no valió lo que el Señor hizo. Falló ahí la potencia de la tempestad del Señor falló, porque Jonás ni siquiera eso lo pudo despertar. ¿Y quién fue a despertar a Jonás? El capitán del barco. Dice ahí que era no el capitán, sino el encargado. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Este patrón de la nave, ¿quién era? Uno de los hombres que nos dice hace un momento que estaba clamando a sus dioses. Era un hombre que estaba haciendo lo que podía para salir de la situación, un idólatra, un pecador, un hombre que no tenía nada que ver con Dios. Pero la situación que el Señor provocó llevó a este hombre a despertar a Jonás. Y Jonás entonces se pone al tanto de la situación que está pasando. Hermanos, cuando yo estaba leyendo eso y meditando, me acordé de algo que recientemente me comentaba una persona, que hacía esta reflexión. Era un creyente que cuando se le había explicado que realmente no era la voluntad de Dios, que la iglesia donde él asistía, que era dirigida por una pastora, no es la voluntad de Dios que hayan pastoras en las iglesias, eso se puede explicar claramente en la Biblia, cuál es el orden que el Señor da a estas cosas. Y decía esta persona, eso no debe ser así, no puede ser cierto, porque mi vida
está en los caminos del Señor y ha sido rehecha por lo que esa persona, esa pastora ha predicado. Y el Señor ha usado a esa persona para traerme a mí a sus pies. Entonces no puede ser verdad que ella no pueda ser pastora, porque ella está llevando a cabo un ministerio y está haciendo una obra de Dios. Y ver que Dios la estaba utilizando o la había utilizado en su propia vida era el argumento que le hacía derrumbar la misma palabra de Dios y justificar el hecho de que eso pudiera ser así. Hermanos, este patrón de la nave era un idólatra, un pagano, un pecador que no tenía nada que ver con Dios, que estaba dando tumbos ahí desesperado y hasta le dice a Jonás, oye, si tú tienes un Dios, pues dale tú también, a ver a quién es que van a oír. A lo mejor a ti te oyen y entonces nos salvamos de esta porque no nos vamos a salvar. No tenía ni idea de qué estaba pasando allí. Y sin embargo esa fue la persona que Dios utilizó cuando ni siquiera la tempestad lo había hecho para ir y tocar a Jonás y despertarlo y llamarle la atención y hacerlo ponerse al tanto de lo que estaba sucediendo. Nosotros conocemos casos en la palabra de Dios en que hasta un asno habló para llevar el mensaje de Dios. Nosotros conocemos el caso de Saúl, que estando en su peor momento, alejado completamente de Dios, profetizó. Y la Biblia dice que si nosotros nos callamos, aún las piedras hablarían el evangelio de Dios y de Cristo. Entonces, el Señor va a utilizar la manera que Él crea y que Él entienda y que Él en su misericordia use para llevarnos a nosotros a entender, a atender a su palabra y a su llamado. Y lo que Él use es simplemente un medio. No podemos entonces poner los ojos en ese medio, en ese instrumento, para entonces mantener los ojos fuera de la vista y la vista fuera de Dios y de su realidad y su verdad, su mensaje. En cuarto lugar, hermanos, y con eso terminamos, cuando nosotros recibimos el embate de una tormenta que viene a nuestra vida, sea una prueba, una disciplina, por nuestro andar alejado del Señor, por querer separarnos de la voluntad de Dios, eso es algo que no solamente nos va a afectar a nosotros, eso es algo que va a afectar a todos los que estén a nuestro alrededor. Nosotros estamos viendo aquí una escena en la que un grupo de marineros que no tenían nada que ver con Jonás, que no sabían lo que estaba pasando allí, que simplemente hacían su ruta de viaje común y corriente, estaban a punto de morir, padeciendo una situación totalmente fuera de su entendimiento por causa y por culpa, si quisiéramos decirlo así, de Jonás, que estaba durmiendo en el fondo de la barca, que había decidido alejarse de Dios y desobedecer a su palabra. Hermanos, en el mundo esto es algo que no se entiende. Pero lo triste es cuando vemos a cristianos que no entienden esto. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado personas decir, porque a alguien le pasó algo malo, una tragedia, oye, pero ¿será que no hay Dios en el mundo? Tú me vas a decir a mí que Dios existe. Y juzgan y ponen por el suelo la voluntad, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios y aún su existencia por las cosas malas que vienen a alguien, por lo que otro hizo. Yo recuerdo el caso de una vez que hubo un accidente allá en España de un carro de un borracho que chocó a la hija de uno de los maestros de allá de obra. Y parece que, yo no recuerdo si la chica murió, pero había quedado muy mal herida. Y él me confrontaba y me decía, entonces tú me vas a decir a mí que Dios existe. Y mira lo que le pasó a mi hija, que no estaba haciendo nada. Y vino este borracho y se la llevó. Y costó explicarle la necesidad de Cristo y nuestra condición de pecadores independientemente. Bueno, fue difícil porque ni siquiera entienden que Dios exista. Pero es el razonamiento, incluso del ateo, de cuestionar a Dios por las consecuencias malas que una persona trae sobre otra por su mal proceder. Y eso es una realidad y es una verdad de vida. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así, hermanos. Y entonces si nosotros lo sabemos, eso todavía aún más nos tiene que constreñir a nosotros. Porque hay siempre personas a nuestro alrededor que amamos, que queremos, incluso
que amen a Dios. Y nosotros, si en nuestro proceder, si en nuestro andar le damos la espalda a Dios, nosotros nos los vamos a llevar de encuentro. Vamos a traer consecuencias a nuestra vida, a nuestras familias, que van a permear a la de todos los que estén a nuestro alrededor. Eso es algo que no vamos a poder evitar. Hermanos, pero la buena noticia, y con eso vamos a terminar, es que esto sucede también de manera inversa. No solamente todo lo que nosotros hacemos mal y las tempestades que vienen a nuestras vidas van a zarandear nuestra nave con todos los que estén adentro, sino que también sucede al revés, y esto es otra verdad que el Señor establece claramente en la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Génesis 26, vamos a buscarlo, Génesis 26, versículos 2 al 5. Génesis 26, 2 al 5 dice: y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita con el forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermanos, aquí el Señor nos está dando una perspectiva maravillosa de cómo nosotros hemos recibido, por la promesa que se hizo a Abraham, la gracia de ser bendecidos en su simiente, en la simiente que era Cristo. Y cómo esto ahí se lo está diciendo ya Isaac. Y cómo eso fue algo que fue permeando todas las generaciones, y el Señor hizo cumplir su promesa. Eso es una verdad que está establecida en la palabra de Dios. Y de la misma manera, hermanos, si nosotros entonces, como hizo Abraham, que dice que guardó sus preceptos, sus mandamientos, estatutos y leyes, y recibió la promesa que el Señor le había hecho, así mismo nosotros podemos traer bendición, gracia, multiforme gracia y misericordia del Señor sobre los que estén a nuestro alrededor, si nosotros entonces andamos conforme a la voluntad del Señor y andamos en sus caminos, por donde Él nos ha llamado, y obedecemos su mandato. Hermanos, tempestades. El Señor nos acaba de librar de una, pero van a llegar. Y tal vez algunos de ustedes estén atravesando alguna situación en su vida. Tenga en cuenta estas 4 cosas. Y usted verá que al final el fruto será para bien, para purificar nuestra fe, como dice la Biblia, que es más preciosa que el oro y que la plata. Que el Señor les bendiga, hermanos.